Cristianismo, religión o relación. Recuerde, estamos en el capítulo 9 del libro de Romanos. Muy interesante cómo Pablo está explicando su tristeza, su dolor, en medio de su humanidad. También nos está explicando su compasión por los suyos. Pero a la vez, Pablo está descansando en la soberanía de Dios, de la cual usted y yo debemos de aprender. El tema de hoy, esta mañana, está basado en Romanos capítulo 6, 7 y 8 que vamos a leer. Dice la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es muy importante aquí este versículo. ¿Qué significa la palabra israelita? Es bendecido, gobernado por Dios. Un israelita es un bendecido o un gobernado por Dios. Esto muchas veces se ha malinterpretado y entendido con aquellas personas que vienen a Cristo y en Cristo no encuentran su plenitud y que han hecho que Cristo no sea suficiente. Vemos a muchas personas incluso buscando judaizarse, ¿verdad? Incluso cuando tú los ves, llegan y hasta te hablan con palabras hebreas mal pronunciadas y a veces hasta vistiéndose como hebreos o como judíos, ¿verdad? Tratando de abrazar, sí, un lugar que no nos corresponde. La palabra de Dios nos dice en el versículo 6, no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿A qué se está refiriendo? Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué fuerte esta palabra que está enviando el apóstol Pablo a los primeros cristianos de Roma. El primer punto que quiero tocar hoy en este momento es la palabra de Dios no falla. Como comienza el verso aquí, en este versículo, comienza con una pregunta. ¿Acaso Dios no cumplió su promesa con Israel? ¿Acaso Dios no cumplió lo que Él había dicho? ¿Dios ha estado improvisando? ¿Dios ha tenido un plan B? ¿Dios ha fallado en cuanto al cumplimiento de lo que Él ha prometido para el pueblo? ¿No ha cumplido su palabra? No. Él mismo da la respuesta cuando Él mismo dice, no, que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Número 1, Dios no falla. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Y esta puede ser una pregunta que muchos de nosotros podemos, ¿Dios falla? ¿Dios falló? Porque incluso Dios haciéndose hombre y viniendo a través de una simiente hebrea y Dios dando todos los privilegios que veíamos el día de ayer y todas las oportunidades para que el pueblo de Dios pudiera acercarse a Dios, no le reconocieron como Dios. Constantemente se alejaban. Siempre fueron dice la Biblia, un pueblo contumaz y rebelde. Dios no falló. Somos nosotros los que fallamos. No es su palabra la que no fue certera y que hizo un plan y que el plan tampoco funcionó, porque muchas veces podemos preguntarnos eso, ¿por qué no preguntó? Ahora, en este mismo versículo dice, no todos son israelitas. ¡Qué fuerte! Comentaba yo hace un rato, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros queremos encontrar ahora, tal vez en algunas otras religiones, vemos que hoy está muy de moda los judíos mesiánicos? Porque no hemos encontrado en Cristo Jesús, incluso la afirmación de Pablo en cuanto a que lo que determina quiénes somos verdaderamente no tiene que ver con un linaje de sangre, sino con un linaje de un nuevo nacimiento a través del Espíritu. Cuando no hemos nacido en el Espíritu, incluso muchos de nosotros estamos buscando un linaje al cual no pertenecemos. Hace algunos días platicaba con una persona, ¿verdad?, que llegó y me saludó con palabras hebraicas, ¿verdad?,
y de repente me dijo, ya no me llamo Jacinto, ahora me llamo Abraham y pertenezco a la tribu de fulano de tal, y yo me quedé confundido y también sacado mucho de onda en darme cuenta que cuando Cristo no es suficiente para muchos, están buscando incluso encontrar su identidad. Cuando el mismo Pablo está diciendo acá, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué significa gobernados por Dios? Versículo 7, sino por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Usted recuerda que cuando Abraham por fe obedeció a Dios, uno de los nombres y atribuciones que Dios le dio a Abraham es el ser el padre de todas las multitudes. Dice que por la fe de Abraham todos nosotros tuvimos acceso a ser hechos llamados hijos de Dios. Ahora, dice que fue a través de ¿quién? De la simiente de Isaac. Digo sí, porque Abraham tuvo varios hijos. Tuvo a Ismael, pero Ismael no fue bajo los predicamentos y la voluntad de Dios, sino fue Sara ayudándole a Abraham. Sara moviendo las cosas de acuerdo para que Abraham pudiera tener una simiente y una descendencia. No es a nuestra manera. No es en nuestra búsqueda el poder acercarnos para ser hechos llamados hijos de Dios. Es a través de nuestra fe y a través del cumplimiento de cada uno de nosotros, de todos los mandamientos de Dios en nuestras vidas, que seremos hechos llamados hijos de Dios. Usted y yo, la pregunta hoy aquí, ¿somos hechos llamados hijos de Dios? Quiero terminar con el versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los que son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Que en esta mañana nuestra identidad no sea a través de la carne, sino sea a través de un nuevo nacimiento en el Espíritu que trae vida a cada uno de nosotros. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.